Expulsé a la novia de mi hermano embarazada de mi casa y toda mi familia se puso en mi contra, pero cuando ese niño nació, todos vinieron a pedirme perdón. Nunca pensé que estaría en una situación en la que tendría que escribir esto, pero aquí estamos. La vida tiene una forma de lanzar locuras cuando menos te lo esperas. Permítanme darles algunos antecedentes. Soy Carolina y vivo sola en un acogedor apartamento en Pensilvania. He tenido la suerte de tener una carrera de éxito que me ha permitirme tener mi propia casa a los 27 años. Es algo por lo que he trabajado duro y mi familia siempre ha estado orgullosa de mis logros. Creía que lo tenía todo planeado. Un trabajo estupendo, una casa bonita y una vida tranquila. Pero como se suele decir, ningún plan sobrevive al contacto con el drama familiar. Entra mi hermano menor Tomás, de 24 años. Ha sido un poco un espíritu libre, digamos. Es el tipo de persona que vive el momento, sin importar las consecuencias. Así que cuando nos soltó una bomba hace unos meses, no puedo decir que me sorprendió del todo. Pero definitivamente me sorprendió. Tomás, en toda su infinita sabiduría, decidió comprometerse con su novia de solo 3 meses, Estefanía, de 25 años. Sí, has leído bien, 3 meses. He tenido leche en mi nevera más tiempo que su relación. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, resulta que Estefanía está embarazada. Según Tomás, fue un accidente. Estaban borrachos, no usaron protección, y boila, un bebé está en camino. Porque aparentemente el concepto de control de natalidad es demasiado complejo para 2 adultos de 20 y tantos. Ahora, quiero a mi hermano, pero seamos realistas. Ni Tomás ni Estefanía están en condiciones de permitirse una boda, y mucho menos criar a un niño. Ambos están prácticamente arruinados. Tomás ha estado saltando de un trabajo a otro, nunca se asentó realmente en una carrera, mientras que Estefanía. Bueno, no estoy del todo segura de lo que Estefanía hace aparte de causar caos donde quiera que vaya. Entonces, ¿cuál fue su brillante solución a este predicamento? Mudarnos con nuestros padres, por supuesto. Nada dice que estamos listos para ser padres como convertirnos en dependientes. Mis padres, benditos sean, no estaban encantados con la situación. Mamá y papá siempre han sido personas amables, cariñosas y comprensivas. Nos criaron a Tomás y a mí con paciencia y cuidado, inculcándonos buenos valores y una ética del trabajo. Pero incluso los santos tienen sus límites, y Estefanía estaba a punto de llevarlos al límite. A pesar de sus reservas, mis padres aceptaron que Tomás y Estefanía se quedaran con ellos por el bien de su nieto. Pensaron que sería algo temporal, hasta que la joven pareja pudiera recuperarse. ¡Qué ingenuos éramos! Y ahí, querido Reddit, es donde empieza nuestra historia. Abróchate el cinturón, porque este viaje está a punto de ponerse movidito. Cuando Tomás y Estefanía se mudaron por primera vez con nuestros padres, todos intentamos ser optimistas. Claro, las circunstancias no eran ideales, pero bueno, un bebé estaba en camino. Eso es algo que celebrar, ¿verdad? Qué equivocados estábamos. Desde el principio, estaba claro que el plan de Tomás y Estefanía, si se puede llamar así, era tan sólido como un castillo de arena en un huracán. Su idea de prepararse para la paternidad parecía consistir principalmente en ver vlogs de paternidad en YouTube y discutir sobre los nombres de los bebés, la planificación financiera, los objetivos profesionales, la vida adulta real. Al parecer, solo eran sugerencias. Tomás, bendito sea, intentó dar un paso adelante. Empezó a buscar trabajos mejor pagados, aunque su currículum era tan impresionante como una hoja de papel en blanco. Habló de volver a estudiar, de aprender un oficio y de cualquier cosa que le permitiera mantener a su futura familia. Pero hablar es barato, y actuar, bueno, actuar parecía escasear. Estefanía, en cambio, se adaptó al embarazo como un pez a los árboles. Según ella, estar embarazada era un trabajo a tiempo completo que la eximía de toda responsabilidad. ¿Las náuseas matutinas? Más bien una excusa para estar todo el día tumbada en el sofá y pedir bocadillos y órdenes de los médicos para mantenerse activa. Evidentemente, eso solo se aplicaba a otras mujeres embarazadas. Mis padres, santos como sus pacientes, intentaron sacar lo mejor de la situación. Mamá empezó a tejer ropa de bebé. Papá despejó la habitación de invitados para hacer un cuarto para el bebé, y ambos fingieron no darse cuenta cuando Estefanía cogía dinero prestado del bolso de mamá o de la cartera de papá. Estaban decididos a apoyarla, aunque para ello tuvieran que apretar tanto los dientes que corrían el riesgo de tener que operarse los dientes. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la realidad de la situación empezó a imponerse. Tomás y Estefanía no se iban a quedar solo un tiempo. Estaban acampando. Las pertenencias de Stasi parecían multiplicarse de la noche a la mañana,
extendiéndose por la casa como una especie de hongo de etiqueta de diseño. La antigua habitación de Tomás se transformó en un santuario de la paternidad inminente, con una cuna que ninguno de los dos sabía montar. Las cenas familiares se convirtieron en un ejercicio nocturno de gestión de la tensión. Mamá cocinaba. Papá intentaba entablar conversaciones con Tomás sobre planes futuros y Estefanía se quejaba de la comida. No satisfacía sus antojos siempre cambiantes del embarazo. Empecé a buscar excusas para perderme estas deliciosas reuniones. Y mi teléfono se llenó de repente de compromisos de trabajo muy importantes y nada inventados. A medida que la barriga de Estefanía crecía, también lo hacía la tensión en los nervios de todos. Lo que había empezado como una solución temporal se estaba convirtiendo rápidamente en un problema permanente. Si el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, la casa de mis padres se había convertido en una superautopista. Lo que empezó como un intento bien intencionado de ayudar a Tomás y Estefanía se convirtió rápidamente en una pesadilla doméstica. Resultó que Estefanía tenía un talento extraordinario para llevar al borde de la locura incluso a las personas más pacientes. Mis padres, que habían criado a sus dos hijos con amor y bondad, no sabían qué hacer con el huracán Estefanía. En primer lugar, estaba la cuestión de las tareas domésticas. Según Estefanía, el embarazo la incapacitaba para realizar las tareas más sencillas. Los platos se amontonaban en el fregadero porque el olor a jabón le producía náuseas. La colada se quedaba sin hacer porque agacharse para cargar la lavadora podía dañar al bebé. ¿Y pasar el aspirador? Ni hablar. Al parecer, el ruido estresaba a la fetusa y la madre, siempre diplomática, trató de sugerirle amablemente formas de que Estefanía pudiera contribuir. Quizá podría doblar la ropa sentada. Tal vez podría ayudar con la planificación de las comidas. La respuesta de Estefanía fue echarse a llorar y acusar a mi madre de no entender lo difícil que era el embarazo. No importaba que mamá hubiera tenido y dado a luz a sus dos hijos. Luego estaban las interminables exigencias. Estefanía tenía unos antojos que avergonzarían a la mayoría de los restaurantes de 5 estrellas. Las peticiones a las 3 de la madrugada de marcas concretas de pepinillo se convirtieron en algo habitual. Dios nos libre si alguien compra el helado equivocado. El colapso subsiguiente, juego de palabras, podía durar horas. Papá, que solía mantener la calma en medio de la tormenta, se daba cuenta de que sus pacientes estaban agotados. Intentó hablar de hombre a hombre con Tomás sobre cómo controlar el comportamiento de Estefanía. Pero Tomás, con la firmeza de una medusa, se limitaba a sentir y prometer que lo haría mejor, para retirarse a su habitación al primer signo de conflicto. La situación llegó a un punto de ebullición cuando Estefanía decidió redecorar el salón. Mientras mis padres estaban fuera, volvieron a casa y se encontraron las fotos de la familia sustituidas por los selfies de Estefanía, su viejo y cómodo sofá arrinconado para hacer sitio a una pelota de yoga para el bebé y las paredes recién adornadas con citas motivadoras sobre la maternidad. Cuando mamá se atrevió a sugerir que tal vez Estefanía se había excedido, Estefanía lanzó una perorata sobre cómo necesitaba anidar y cómo mis padres estaban sofocando sus instintos maternales. Parecía no darse cuenta de que estaba anidando en casa ajena. Mis padres, desesperados, intentaron hablar con Tomás y Estefanía sobre la situación. Pusieron reglas básicas, sugirieron compromisos e incluso se ofrecieron a ayudarles a encontrar su propia casa. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Tomás evitaba el conflicto como si fuera su trabajo, y a Estefanía simplemente no le importaba. A medida que aumentaba la tensión y se acercaba la fecha del parto, se hizo evidente que algo tenía que cambiar. Dicen que hay una gota que colma el vaso para mis padres. La gota que colmó el vaso fue que Estefanía usó el jarrón antiguo de mamá como cenicero. Sí, has leído bien. La mujer embarazada estaba fumando. Al confrontarla, la respuesta de Estefanía fue desdeñosa. Es solo un cigarrillo, no seas tan dramática. Eso fue todo. El último hilo de la paciencia de mis padres se rompió como una goma elástica demasiado estirada. Papá, con la cara de un tono rojo que nunca había visto antes, le dijo a Estefanía que tenía 24 horas para recoger sus cosas y marcharse. Mamá, normalmente la voz de la razón, ni siquiera intentó calmarlo. En lugar de eso, empezó a ayudar a Estefanía a hacer las maletas. Estefanía, fiel a su costumbre, no se fue en silencio. Maldijo y gritó. Llamó a mis padres por todos los nombres e inventó algunos nuevos. Amenazó con no dejarles ver nunca al bebé, como si eso fuera un castigo y no una bendición. Llegados a este punto, incluso dijo que no les invitaría a la boda, una amenaza tan amenazadora como la de un gatito, dado que no podía permitirse ni una pizza, y mucho menos una boda. Durante todo esto, Tomás se quedó de pie, mirando como un ciervo atrapado en los faros. Cuando finalmente encontró su voz no fue para defender a nuestros padres o para calmar a Estefanía.
No, era para llamarme a mí y me dijo, con una voz mezcla de desesperación y lloriqueo. ¿Puede Estefanía quedarse contigo un tiempo? ¿Solo hasta que nos encuentre un sitio? Por favor, hermanita, no tenemos a dónde ir. Admito que mi primer instinto fue reírme. Después de todo lo que había oído sobre el comportamiento de Estefanía, la idea de invitar a ese caos a mi pacífico condominio parecía absurda. Pero entonces Tomás jugó su baza. Piensa en el bebé, Carolina, tu sobrina o sobrino. No los querrías en la calle, ¿verdad? Y ahí estaba. El viaje de la culpa, la apelación a la familia, la pequeña vida que, a pesar de todo, era inocente. En todo esto, me encontré de mala gana de acuerdo en contra de mi mejor juicio. Bien, dije, pero solo por un tiempo. Y habrá reglas, Tomás, reglas estrictas. Tomás accedió a todo y prometió que Estefanía se portaría bien. Casi podía oírle cruzar los dedos a través del teléfono mientras yo colgaba. No podía evitar la sensación de que acababa de cometer un terrible error. Pero la familia es la familia, ¿no? ¿Qué tan malo podía ser? Oh, dulce niña de verano. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Me gustaría decir que la mudanza de Estefanía a mi piso fue tranquila y sin incidentes. Me gustaría decir que estaba agradecida por tener un techo sobre su cabeza y que respetaba mi espacio y mis normas. Me gustaría decir muchas cosas, pero desgraciadamente ninguna de ellas sería cierta. Desde el momento en que Estefanía cruzó mi umbral, estaba claro que mi preservativo, mi santuario, mi propiedad ganada a pulso, estaba en peligro. La primera bandera roja apareció apenas una hora después de su llegada, mientras la ayudaba a deshacer las maletas porque, al parecer, su embarazo le impedía levantar nada más pesado que una pluma. La vi observando mi salón con una mirada que solo puedo describir como depredadora. «Sabes», dijo, dándose golpecitos en la barbilla, pensativa, «este espacio quedaría mucho mejor si movemos el sofá a esa pared y nos deshacemos de esa fea estantería». Parpadeé, momentáneamente aturdida. «Estefanía», dije, tratando de mantener el tono de voz. «Aquí eres una invitada. No vamos a redecorar». Hizo un mohín como un niño pequeño al que le niegan un caramelo. «Pero Carolina, necesito anidar, es un imperativo biológico». Rápidamente aprendí que imperativo biológico era el lenguaje de Estefanía para decir que quiero hacer lo que me dé la gana, cuando me dé la gana, y no puedes impedírmelo porque estoy embarazada. Durante los días siguientes, vi con horror cómo mi piso, antes impoluto, se transformaba en lo que solo puede describirse como las secuelas de un tornado. Las pertenencias de Estefanía parecían multiplicarse de la noche a la mañana, extendiéndose por todas las superficies como una especie de virus de marca. Las toallas mojadas quedaron sobre los muebles de madera. Manchas de maquillaje aparecieron en mi sofá blanco. Y ni hablar del estado del cuarto de baño. Cuando intenté abordar estos problemas, la respuesta de Estefanía fue echarse a llorar y acusarme de estresar al bebé porque, al parecer, la limpieza y el respeto por la propiedad ajena eran perjudiciales para el desarrollo del feto. Pero el desorden era solo el principio. Estefanía, al parecer, consideraba mi piso como su lugar de fiesta personal. Un día llegué a casa del trabajo y me encontré el salón lleno de desconocidos, con la música a todo volumen y Estefanía ejerciendo de reina preñada. Al verme, no mostró ni una pizca de culpabilidad. Había invitado a unos pocos amigos, aunque a juzgar por la cantidad de gente, parecía que la mitad de la ciudad había sido convocada. Intenté mantener la calma al apartarla. Ya habíamos hablado de esto, de que no habría fiestas en mi apartamento. Pero Estefanía, como de costumbre, restó importancia a la situación, diciendo que no era una fiesta, sino un baby shower. Me resultaba imposible creer que alguien pudiera organizar un evento así, en mi propia casa, sin ni siquiera pedirme permiso. La situación empeoró al notar personas deambulando por mi hogar, derramando bebidas en mi alfombra, e incluso alguien fumando en mi balcón. Pero lo peor llegó al día siguiente, cuando descubrí que Estefanía había estado publicando fotos de mi apartamento en su Instagram, haciéndolo pasar por su propia casa. Bajo las imágenes, había escrito, nuevo hogar, nuevos comienzos, como si el lugar le perteneciera. Estefanía se encogió de hombros al leer el pie de foto bajo una imagen de mi salón, inclinada estratégicamente para eliminar cualquier rastro de mi existencia. Según ella, solo intentaba mantener las apariencias para sus seguidores, insinuando que no querría que la gente pensara que su futuro hijo vivía en la miseria. La carta del bebé, su carta de triunfo en cualquier situación. Luego estaba el tema de la comida. Aunque mi nevera estaba repleta de opciones saludables y tentempiés aptos para embarazadas, Estefanía insistía en pedir comida para llevar. No cualquier comida, por supuesto, tenía que ser de restaurantes específicos, a horas específicas y con modificaciones que solo ella exigía. Y adivina quién tenía que pagar la cuenta, yo.
Constantemente se quejaba de antojos y me lanzaba frases como, el bebé quiere pad thai de ese lugar al otro lado de la ciudad. Si me dieran $1 por cada vez que usaba al bebé como excusa, ya habría comprado otro apartamento para mudarme yo sola. La gota que colmó el vaso fue cuando, un día, volví a casa temprano y me encontré a Estefanía y a Tomás en mi dormitorio. Sí, lo adivinaste. Estaban bautizando mi cama con sus regalos. Estefanía soltó una risita, sin ni siquiera tener la decencia de parecer avergonzada. Las hormonas del embarazo, se excusó con una ligereza que me enfureció aún más. Era mi espacio privado, mi santuario, y lo habían violado de la forma más íntima. Cuando le reproché a Tomás más tarde, su respuesta fue un encogimiento de hombros y una disculpa superficial. Parecía no comprender la gravedad de lo que había hecho. Vamos, hermana, me dijo. No seas tan dura con nosotros. No es como si tuviéramos privacidad con mamá y papá. Y fue en ese momento cuando lo entendí. No consideraban este arreglo como algo temporal. En sus mentes, ya habían encontrado un nuevo hogar y, más importante aún, una nueva víctima. Y yo estaba permitiendo que sucediera. Pero incluso después de todo esto, traté de ser comprensiva. Intenté poner límites, mantener conversaciones sobre respeto y consideración. Incluso intenté ayudar a Estefanía a encontrar trabajo o a buscar programas educativos. Pero a cada sugerencia respondía con excusas. Todos los límites eran pisoteados y todas las conversaciones terminaban con Estefanía llorando y Tomás poniéndome ojitos de cachorrito. Estaba desesperada. Mi hogar, antes tranquilo, se había convertido en un campo de batalla. Mis nervios estaban crispados y mi paciencia pendía de un hilo. No sabía que lo peor estaba por llegar. El acontecimiento que finalmente me llevaría al límite estaba acechando a la vuelta de la esquina, esperando a destruir la última pizca de buena voluntad que me quedaba. Dicen que siempre es más oscuro antes del amanecer. En mi caso, fue más oscuro antes de que finalmente viera la luz y echara a Estefanía. Pero déjenme decirles que esa oscuridad era total. Era martes. Lo recuerdo porque tenía una reunión importante en el trabajo y salí temprano, asegurándome de recordarle a Estefanía el horario de alimentación de mi perro. Mi perro, Maximiliano, un Golden Retriever de 10 años, era el alma más dulce que jamás había conocido, mi fiel compañero en las buenas y en las malas. Mientras salía de casa, le recordé a Estefanía que la comida de Maximiliano estaba en el recipiente azul de la nevera y que debía ponerla en su tazón al mediodía. Le pedí, como siempre, que no le diera comida humana, especialmente no la que ya conocíamos que le hacía daño. Estefanía, con su habitual indiferencia, me cortó rápidamente, agitando la mano como si fuera algo insignificante. Dale de comer al perro. De acuerdo. Ahora vete. Vas a llegar tarde. Debería haberme dado cuenta. El desinterés en sus ojos, la molestia apenas disimulada en su voz, todo estaba ahí. Pero tenía prisa y confiaba en que, incluso Estefanía, no podría estropear algo tan sencillo como alimentar a un perro. Me fui, sin imaginar lo que me esperaba. Esa tarde, volví a casa agotada tras un día interminable de reuniones. Estaba lista para desconectar y pasar un rato tranquilo con Maximiliano. Pero en cuanto abrí la puerta, supe que algo andaba mal. Primero me llegó el olor, ese acre olor a vómito que te revuelve el estómago. Luego oí los gemidos. Corrí a buscar a Maximiliano, con el corazón en la garganta. Estaba acurrucado en un rincón de la cocina, temblando y claramente angustiado. Había vómito a su alrededor y me miró con tanto dolor en los ojos que sentí que se me partía el corazón. Estefanía no estaba por ninguna parte. No perdí el tiempo. Recogí a Maximiliano, cogí mis llaves y corrí al veterinario de urgencias. Las horas siguientes fueron un torbellino de pruebas, conversaciones angustiadas con el veterinario y un miedo creciente a medida que entendía la gravedad de la situación. Cuando regresé a casa, sin Maximiliano, encontré a Estefanía tumbada en el sofá, mirando el móvil como si nada hubiera pasado. Sin siquiera levantar la vista, comentó que el perro había hecho un desastre en la cocina y que debería educarlo mejor. Me quedé paralizado, incapaz de procesar su indiferencia. Cuando finalmente logré hablar, mi voz salió como un susurro estrangulado, preguntando qué le había dado de comer a Maximiliano. Estefanía, con su habitual despreocupación, mencionó que había comido chocolate y que el perro había insistido, así que también le dio un poco. Nada del otro mundo, según ella. Esas palabras resonaban en mi cabeza, alimentando una rabia creciente. El chocolate es tóxico para los perros. Mi perro, mi compañero fiel, estaba en el veterinario luchando por su vida porque Estefanía había decidido ignorar lo que le pedí. Su respuesta, un encogimiento de hombros y un comentario despectivo sobre que solo era un perro y que siempre podría comprar otro, fue el detonante.
Algo dentro de mí se quebró. Le ordené que se fuera, con una voz baja y cargada de furia contenida. Por primera vez, Estefanía pareció darse cuenta de la gravedad de la situación, pero aún así intentó justificarse, balbuceando que no tenía a dónde ir. Mi respuesta fue firme. No me importaba. Ya no iba a pasar ni un minuto más en mi casa. Sin esperar a que recogiera sus cosas, empecé a tirar sus pertenencias al pasillo. Cada objeto, cada prenda, iba cayendo al suelo sin ninguna ceremonia. Estefanía, desesperada, comenzó a gritar, alegando que estaba embarazada y que la estaba poniendo en peligro. Pero no me importaba. Lo que me importaba era que su egoísmo había puesto en peligro a Maximiliano, y ese era un límite que no iba a permitir que cruzara. Ignoré sus continuas protestas, sus amenazas de llamar a la policía. Parte de mí deseaba que lo hiciera. Estaba dispuesta a explicarles a las autoridades por qué estaba echando a la mujer que había envenenado a mi perro, sin remordimientos, y sus intentos de manipular la situación no iban a funcionar esta vez. Cuando hubieron sacado sus últimas cosas, le cerré la puerta en las narices, cambié las cerraduras y bloqueé sus números y los de Tomás en mi teléfono. Luego me tiré al suelo y lloré. Lloré por Maximiliano, por la confianza que había depositado tontamente, por las relaciones familiares que sabía que nunca volverían a ser las mismas. Después de esto, Maximiliano, a pesar de los esfuerzos del veterinario, no sobrevivió. Me sentí desolada, enfadada y culpable. Si no lo hubiera dejado con Estefanía. Si hubiera insistido más en su cuidado. Si mi teléfono se hubiera llenado de mensajes y llamadas de mis familiares. Mamá y papá se mostraron comprensivos, pero me instaron a reconsiderarlo por el bien de la unidad familiar. Tomás alternaba entre rogarme que dejara volver a Estefanía y acusarme de desalmada. Los miembros de la familia con los que hacía años que no hablaba opinaban sobre el asunto. Los ignoré a todos. Me tomé una semana sin trabajar, lloré a Maximiliano e intenté asimilar todo lo que había pasado. No fue hasta el lunes siguiente cuando por fin consulté mis redes sociales y vi la tormenta que Estefanía había levantado. Había publicado un vídeo lleno de lágrimas en el que afirmaba que yo había echado a la calle a una mujer embarazada sin motivo. Convenientemente omitió la parte en la que decía que había matado a mi perro. Por supuesto, los comentarios fueron una mezcla de apoyo a ella y vitriolo hacia mí. Personas a las que consideraba amigas me llamaban despiadada, cruel y cosas peores. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de desconocidos, algunos compadeciendo a la pobre embarazada y otros sugiriendo destinos desagradables para mí. Por un momento, sentí un atisbo de duda. ¿Había exagerado? ¿Era yo realmente la mala de la película? Pero entonces miré la cama vacía de Maximiliano, recordé toda la alegría que había traído a mi vida y mi determinación se fortaleció. No, no había exagerado. En todo caso, había dejado pasar demasiado tiempo. Hice un único post en mis redes sociales exponiendo los hechos de lo que había sucedido. No lo adorné ni traté de ganar simpatía. Simplemente dije la verdad y me desconecté, sin interesarme por las inevitables reacciones o debates. En las semanas siguientes, me centré en curarme. Doné las cosas de Maximiliano a un refugio de animales local, volví a pintar mi piso para borrar los recuerdos persistentes de la presencia de Stasi y empecé a ver a un terapeuta para superar mis sentimientos de culpa y rabia. Poco a poco, mi casa volvió a ser mía. El apartamento que había sido un campo de batalla volvió a ser un santuario. Y en cuanto a la familia, bueno, eso es todavía un trabajo en progreso. Mamá y papá se han dado cuenta de que habían permitido el comportamiento de Tomás y Estefanía durante demasiado tiempo. Tomás y Stasi, lo último que supe, estaban durmiendo en el sofá de un amigo y todavía tratando de resolver sus vidas. En cuanto a mí, estoy tomando un día a la vez. Estoy aprendiendo a poner límites, a valorar mi propia paz mental y a no prenderme fuego para mantener calientes a los demás. No es fácil y hay días en los que me cuestiono mi decisión. Pero entonces me acuerdo de Maximiliano. Recuerdo el caos que Estefanía trajo a mi vida y sé que tomé la decisión correcta. ¿Soy mala por echar de casa a la novia embarazada de mi hermano? Tal vez a los ojos de algunas personas, pero en mi corazón sé que hice lo que tenía que hacer. Y eso es algo con lo que puedo vivir. Actualización. La saga continúa. Hola Reddit, ha pasado un tiempo desde mi post original y han pasado muchas cosas. Pensé en poneros al día de la situación con Tomás y Estefanía, así como de cómo me han ido las cosas. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos por su apoyo y consejo. No fue fácil mantenerme firme, pero vuestros comentarios me ayudaron a darme cuenta de que no estaba loca por priorizar mi propio bienestar y el de mi difunto perro. Todavía lo echo de menos todos los días, pero ahora me estoy recuperando poco a poco con el programa de Tomás y Estefanía, porque honestamente, eso es en lo que se ha convertido.
Una tragicomedia de errores. Eso sería divertido si no fuera tan triste. Después de que echara a Estefanía, se quedaron en casa de un amigo. Llamémosle Miguel. Miguel es un antiguo compañero de universidad de Tomás, conocido por su naturaleza despreocupada y su incapacidad para decir que no. ¿Te suena familiar? Sí, a mí también. Al principio, las cosas parecían ir bien. Tomás publicó en las redes sociales lo agradecidos que estaban por la generosidad de Miguel, y Estefanía compartió fotos de su creciente barriguita con citas sobre amigos que se convierten en familia. Admito que sentí una punzada de culpabilidad al ver esos mensajes. Pero entonces me acordé de Maximiliano y la culpa se evaporó más rápido que las perspectivas laborales de Estefanía. La historia tardó menos de un mes en repetirse. Me enteré por los rumores, es decir, por mamá, que aún habla con Tomás, de que Estefanía se había apoderado del apartamento de Miguel. Reorganizó sus muebles, se apoderó de su televisor para su maratón diario de reality shows, e incluso intentó realojar a su gato porque el olor de la caja de arena era malo para el bebé. El pobre Miguel, al igual que mis padres y yo, intentó ser paciente. Puso límites, estableció normas e incluso se sentó con Tomás para expresarle sus preocupaciones. Y al igual que con nosotros, sus palabras cayeron en saco roto. El punto de ruptura llegó cuando Miguel volvió a casa de un viaje de fin de semana y encontró su apartamento destrozado. Al parecer, Estefanía había organizado una pequeña reunión que se convirtió en una fiesta en toda regla. Había quemaduras de cigarrillos en el sofá, botellas vacías por todas partes y, no os engaño, alguien había utilizado su colección de discos antiguos como posavasos. Eso fue todo para Miguel. Les dio 24 horas para irse, ignorando las lágrimas de Estefanía y las promesas de Tomás de arreglar las cosas. Otro puente quemado. Otro amigo perdido. Este patrón continuó durante un tiempo. Iban de sofá en sofá, dejando un rastro de amigos y familiares frustrados a su paso. Con cada mudanza, su sistema de apoyo se reducía. La gente dejaba de responder a sus llamadas, los bloqueaba en las redes sociales y advertía a los demás de que no les dejaran quedarse. Mientras tanto, el embarazo de Estefanía avanzaba, pero su preparación para el bebé no. Aún no habían comprado nada esencial, no habían buscado opciones de guardería, ni siquiera habían decidido el nombre. Era como si esperaran que todo se pusiera en su sitio por arte de magia cuando llegara el bebé. Hace unos 2 meses, las cosas empeoraron. Tomás llamó a mamá llorando, diciendo que no tenían a dónde ir. Su último amigo les había echado y estaban pensando en dormir en su coche. Mamá, siendo mamá, no podía soportar la idea de que su nieto se quedara sin hogar. Así que, en contra de su buen juicio y de las protestas de papá, les dejó volver a casa. Le advertí que era una mala idea, pero ella insistió en que esta vez podía arreglárselas. Estableció normas estrictas, les hizo firmar un contrato e incluso les amenazó con recurrir a un abogado si no cumplían. Tenía que admirar su optimismo, aunque no lo compartiera. Durante 1 o 2 semanas, las cosas parecieron ir bien. Tomás incluso consiguió un trabajo en un supermercado local. No era mucho, pero algo era algo. Estefanía, ahora en su 3er trimestre, se quedó casi siempre en cama, alegando fatiga y malestar. Entonces, hace unas 3 semanas, todo se vino abajo. Mamá me llamó en mitad de la noche, con voz temblorosa. Estefanía había empezado a sangrar y la habían llevado al hospital. Cuando llegaron, ya era demasiado tarde. Su embarazo se había interrumpido. El médico dijo que probablemente se debía al estrés y a unos malos cuidados prenatales. Como era de esperar, Estefanía culpó a todos menos a sí misma. Arremetió contra los médicos, contra mis padres, contra Tomás. Incluso intentó culparme a mí, diciendo que el estrés de que la echaran había sido la causa. La pérdida afectó mucho a Tomás. Por primera vez, vi a mi hermano enfrentarse a la realidad de su situación. Se dio cuenta de lo poco preparados que habían estado, de lo imprudentes que habían sido. El bebé había sido antes un concepto abstracto, algo tras lo que esconderse para eludir responsabilidades. Ahora, ante la pérdida, se veía obligado a afrontar las consecuencias de sus actos. Estefanía, por otro lado, parecía ver la interrupción como una oportunidad para redoblar su discurso de víctima. Publicó largos e incoherentes posts en las redes sociales sobre su pérdida, etiquetando a todos los que creía que la habían agraviado, incluidos yo, mamá, papá, Miguel y prácticamente cualquiera que le hubiera pedido alguna vez que limpiara lo que ensuciaba. La gota que colmó el vaso fue cuando Estefanía acusó a Tomás de no preocuparse lo suficiente por el bebé. Según ella, si él hubiera sido un hombre de verdad y los hubiera cuidado mejor, esto no habría pasado. Fue cruel, injusto y la llamada de atención que Tomás necesitaba. Esa noche hizo las maletas y se fue. Lo último que supe es que vive con un primo en otro estado,
trabajando para rehacer su vida. Ha cortado el contacto con Estefanía e incluso está hablando de volver a la escuela. En cuanto a Estefanía, ha vuelto con sus padres. Resulta que en realidad no habían cortado con ella. Era otra de sus mentiras. Llevaban meses intentando que volviera a casa, pero ella se había negado, alegando que eran demasiado controladores. Así que aquí estamos. Sin bebé, sin final feliz. Solo un montón de desorden y relaciones rotas tras el huracán Estefanía. Mirando atrás, me reafirmo en mi decisión de echarla. Sí, fue duro. Sí, causó una ruptura en la familia, pero también desencadenó una cadena de acontecimientos que finalmente llevaron a Tomás a despertar y tomar las riendas de su vida. A veces es necesario tocar fondo antes de empezar a subir. En cuanto a mí, estoy mejor. He adoptado un nuevo perro, una dulce perrita llamada Bella. No sustituye a Maximiliano, pero me está ayudando a recuperarme. Mi relación con mis padres está mejorando poco a poco y Tomás y yo hemos empezado a hablar de nuevo, aunque con cautela. La vida no es perfecta, pero es tranquila. Y después del caos del año pasado, la paz sienta muy bien. Así que Edith. Así están las cosas. No es el final feliz que algunos podrían haber esperado. Y a veces real es mejor que feliz. Gracias por escuchar. Y recuerda, está bien poner límites incluso con la familia. Especialmente con la familia.